12:20, seguimos en Aquí y Ahora en este martes 18 de abril. Les hemos hablado de la gripe aviar en animales domésticos, en aves, y ahora resulta que se han encontrado anticuerpos también en aves salvajes, en aves además en peligro de extinción, como es el caso de los buitres leonados, hasta 7. Se han encontrado esos anticuerpos de gripe aviar, Eva. Sí, eso es, Miriam, y es que la gripe aviar podría estar condicionando el éxito en la repoblación de algunas aves en peligro de extinción, como es el quebrantahuesos. Precisamente para hablar de este tema nos va a acompañar hoy Óscar Díez, que es el director de este ecomuseo de la fauna pirenaica de Ainsa. Buenos días, Óscar. ¿Cómo está afectando este virus a los quebrantahuesos, a su repoblación, a sus polluelos? Bueno, pues mira, fue el año 2022 el primer año en que detectamos una causa de mortalidad inusual entre pollos de quebrantahuesos. Entonces nos dimos cuenta que de las 69 puestas de huevos que habían hecho las diferentes parejas que teníamos en Aragón, solo obteníamos 21 pollos finales al vuelo. Entonces echamos en falta como de 10 a 18 pollos que hubieran tenido que volar de forma natural, y cuando contrastamos los datos con lo que estaba pasando en el macizo central de Francia, en buitre leonado, los 2 pollos de quebrantahuesos que se identificaron como muertos por gripe aviar en Navarra y también los de Cazorla, pues vimos que claramente era una hipótesis pues muy posible. Y bueno, se han encontrado anticuerpos de este virus en 7 buitres leonados, lo llevamos comentando a lo largo del programa hoy. ¿Eso os arroja algún tipo de esperanza que también los quebrantahuesos puedan superar el virus y crear inmunidad? Bueno, eso en estos momentos es desconocido. O sea, por una parte nos crea alarma porque vemos que hay una extensión muy importante de la enfermedad, pero el cómo puedan reaccionar o adaptarse los quebrantahuesos, eso lo desconocemos. Sí que sabemos que los adultos son más resistentes y que los polluelos pueden ser más vulnerables a esta causa de mortalidad. ¿Y cómo veis a futuro este fenómeno? ¿Os preocupa que pueda afectar con fuerza a un animal en peligro de extinción como es el quebrantahuesos? Pues digamos que es un nuevo peligro. Hasta de ahora conocíamos las amenazas que afectaban al quebrantahuesos, pues derivadas de las actividades humanas, como los tendidos eléctricos, la muerte por venenos, la caza, etcétera. Y estos son pues nuevas causas, hoy por hoy desconocidas, vinculadas también al cambio global, porque recordemos que muchas veces esas sequías concentran las aves en menos puntos, en el caso de aves acuáticas, y entonces produce que este tipo de enfermedades sean más virulentas, como ya reconoció el informe de la Unión Europea del año 2022. ¿Y qué consecuencias podría tener este virus en la fauna silvestre, en las aves en general? Porque imagino que, claro, si se va contagiando de unas especies a otras, puede ser al final un problema. Efectivamente, sobre todo es un virus de transmisión aviar, eso sí que hay que tranquilizar a la población en general, pero las aves pues ahora se está estudiando, sabemos que sí, que les puede afectar, lo que como cualquier enfermedad también es cierto que muta y que hay años que puede ser muy virulenta y causar alta mortalidad y otros años no, entonces ya está en manos de la ciencia el poder determinar qué influencia puede tener. Pues muchísimas gracias, Óscar, por acompañarnos hoy. Bueno, pues esperamos que esas aves, sobre todo el quebrantahuesos del que estamos tan pendiente, en peligro de extinción, consigan esa inmunidad. Y recordamos también a los amantes de las aves que en este ecomuseo de Ainsa pueden disfrutar de 2 quebrantahuesos irrecuperables, así como de otras especies como el búho real o el águila culebrera. Gracias, Eva. Vamos a recordar antes de nada la presencia de estos quebrantahuesos, tanto en España como en Europa. Nerea. Vamos a ver, Miriam, dónde se ubican y sobre todo cuántos ejemplares hay en nuestra comunidad autónoma. Y es que fíjense, porque estos mapas nos muestran de una manera gráfica, en este caso, las zonas donde habitan los quebrantahuesos y cómo ha ido evolucionando. Aquí están viendo un mapa de 2002 donde la presencia de quebrantahuesos únicamente se situaba en el Pirineo Ostense, en este caso en la frontera España-Francia, también en el país fronterizo con España. Y fíjense el cambio de 2002 a 2022, 20 años más tarde, todas las zonas que ven de color naranja tienen presencia de quebrantahuesos, y es que se han multiplicado los ejemplares pese a que están en peligro de extinción. Lo cierto es que se encuentran en un momento esperanzador y ahora mismo en Aragón hay 98 unidades reproductoras, esto quiere decir parejas de quebrantahuesos, y en los Pirineos, en esa frontera en la que hablamos entre España y Francia, habría entre 900 y 1100 ejemplares. Esta es la estimación que se hace de los ejemplares que hay en nuestro país en estos momentos, un momento esperanzador que podría haberse dañado por esta gripe aviar. Gracias, Nerea. Pues hablamos ahora con Úrsula Hofle, veterinaria. Hola, Úrsula. Hola.
Entonces, por un lado, vamos a ver, la noticia de que tienen anticuerpos quiere decir que ya han pasado la enfermedad y están libres del virus, eso es positivo, pero la segunda noticia es mala, porque estarían contagiándose de gripe aviar estas aves que, como decimos, están en peligro de extinción, aunque ahora estamos viendo que está aumentando esta población en España y en Europa. Bueno, en general hay que ver esto en un contexto. Estamos ante la mayor panzotía de gripe aviar que ha pasado jamás y es un drama para las aves silvestres, para muchas especies en peligro de extinción. Podemos hablar de especies amenazadas, pelícano en el este de Europa, del cóndor californiano en el continente norteamericano, las alcatraces en las zonas de Reino Unido y la costa atlántica y el Báltico. Hay muchísimas especies de aves que antes no se enfrentaban a patología, a mortalidad por este virus, que en esta epidemia se están viendo afectados y realmente con impactos sobre la población. Entonces, en todas las especies parece que hay individuos que sobreviven, eso es esperanzador, pero en general el virus está cambiando tanto que no sabemos a dónde va a ir, porque hay brotes en especies nuevas, hay brotes en épocas del año en los que no vemos, normalmente es una enfermedad que es de invierno, y ahora vemos casos en las épocas de cría de las aves, que es en primavera, en las épocas de verano, que normalmente es cuando no solía haber actividad de este virus. Entonces, ¿y cómo ha llegado esa gripe aviar a estos animales salvajes, podemos decir, silvestres? Porque poníamos el foco en esas aves domésticas por las que estaban muy preocupadas sus propietarios y las explotaciones. Pero ¿cómo se han podido contagiar? ¿Por contacto con las aves domésticas o dónde estaría el origen? Seguramente hay varias vías. O sea, el foco, el reservorio de siempre son las aves acuáticas, las aves acuáticas silvestres, en las que circulan muchos virus de gripe aviar de forma normalmente inaparente. Lo que pasa es que esta cepa en concreto pueden tener contagios origen en animales, aves acuáticas infectadas y que son, por ejemplo, consumidas por aves carroñeras, como pueden ser los buitres o otras especies carroñeras, también los mamíferos que se han visto afectados, pero en algunos casos ocasionalmente, y muchas veces son ellos la fuente de entrada en las granjas, pero ocasionalmente también puede haber lo que llamamos un spillback, una infección reversa, que también se podrían contaminar de aves domésticas. Entonces existen las dos vías y para los dos contingentes, tanto como para las aves domésticas como para las aves silvestres, es ahora mismo una situación muy, muy grave y muy peligrosa. ¿Y cómo se puede atajar o solucionar por parte, pues eso, de veterinarios o de personas dedicadas al cuidado de los animales, y más estos animales que son especies protegidas, Úrsula? Aquí ahora mismo la clave es vigilancia, bioseguridad en la medida que se puede, es decir, cuando se pueden separar domésticos y silvestres, cuando puede evitarse el contacto, o sea, la entrada de animales en la granja, el contacto con aves silvestres y luego domésticos, o viceversa, con domésticos y luego silvestres, todo eso es esencial. Y por otro lado, vigilancia, el tratar de saber qué ocurrirá cuándo, y sobre todo hay algunas cosas pequeñas que se pueden hacer, que es, por ejemplo, en el caso de las aves carroñeras, la vigilancia de los puntos de alimentación, en las aves acuáticas la vigilancia en los humedales, y ahí es donde podemos ayudar a nivel veterinario. Una última cosa, Úrsula, que preguntaban aquí los colaboradores que tenemos en mesa, pero esto se puede contagiar el humano, en este caso no. En este caso es un virus que está adaptado, y especialmente adaptado ahora mismo a las aves y a las aves silvestres. Y es un virus que es su hospedador son las aves. Es cierto que hay contagios directos a algunos mamíferos que consumen aves fallecidas o enfermas por este virus,
Normalmente y hasta ahora no se ha visto transmisión de estos mamíferos a otros mamíferos, excepto en el caso de la granja de bisones el año pasado, que recordarán muchos. Pero lo que sí que hay que decir es un virus que cambia continuamente y que ahora mismo hay muchísima actividad, muchísimas infecciones, muchísimas transmisiones. Entonces, eso es un poco como una lotería. Cuanto más se juega, más posibilidades hay de ganar. En este caso, cuantas más infecciones hay, en algún momento el virus podría cambiar y podría llegar a transmitirse a personas o incluso transmitirse entre personas. Ahora mismo el riesgo se considera muy bajo. Pero, insisto, todo lo que podemos hacer a niveles de higiene, en el momento que se trabaja, por ejemplo, con aves silvestres o con aves domésticos, y de bioseguridad, puede ayudar a prevenir que eso pase. Pues Úrsula Hoffle, veterinaria, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo aquí y ahora. Un saludo. Gracias, un saludo. Bueno, vamos a quedarnos con eso de que el riesgo es muy bajo, no vaya a ser que la liemos, que ya venimos muy escarmentados. Eso sí, en cuanto a las personas, pero en cuanto a los animales, pues están preocupados porque se está extendiendo entre muchas especies, las ha mencionado, todas ellas protegidas en el mundo, y aquí la que nos toca más cercana es el quebrantahuesos o el buitre leonado. Patricia. Claro, pero ahí yo poco que decir, porque cuando hemos tenido nosotros la pandemia de una gripe como el coronavirus, nos han dado como muchas instrucciones porque somos personas racionales que las podemos entender y hemos intentado pues que si la mascarilla, que si el lavado de manos, pero a los pobres animales, ¿qué les vas a decir? Que no se unan entre ellos, que no coman aquí. Pues claro, te imagino que controlar esta situación tiene que ser algo complicadísimo. Igual, como decían, viendo los lugares donde comen, los humedales, pero poco más, porque a un animal como lo... Vamos, yo no tengo ni idea, pues no soy veterinaria, ¿cómo lo guías para que no vaya donde no tiene que ir y no se junte con la gente que está con las otras aves que están contaminadas? Lo veo súper complicado. Pues bueno, es verdad, yo por lo poco que sé también, que no somos expertos en gripe aviar y yo creo que la experta lo ha definido muy bien, pero por lo que he leído es verdad que ha traspasado el virus de la gripe aviar de las aves a distintos mamíferos y por ejemplo en Perú han fallecido 3.500 leones marinos en los últimos 4 meses porque al final son, como decía la experta, son animales que consumen aves que al final luego también están contagiadas por gripe aviar. La clave de esto es no saber todavía, que no se sabe y parece que no es una evidencia científica, que se haya transmitido de mamíferos a mamíferos, que aquellos leones marinos, por poner este ejemplo, que han sido contagiados por gripe aviar, no se la contagien a alguien de su misma camada, ¿no? Bueno, a mí también me genera muchas dudas, ¿no? Porque estaban hablando de los humedales, de las zonas concretas. Claro, un quebrantahuesos evidentemente vive siempre en un mismo clima, en un mismo hábitat, se más o menos localiza dónde están, pero también hemos visto con el mapa que bueno, pues la población de quebrantahuesos ha migrado, que está prácticamente en zonas distintas de Europa y evidentemente son aves libres que van volando, van cambiando, migran y yo creo que el control por parte del humano me parece complicado. Yo no sé si hay una estrategia concreta que pueda limitar este tipo de actuaciones. Luego es verdad, como decía la experta, que no es tanto ya de por sí que la gripe aviar parece que está controlada, pero es una evidencia dentro del quebrantahuesos y otras especies, sino que también haya un cuidado, Patricia, que aquí es donde sí que se puede controlar al humano, que aquel que está tratando diariamente con este tipo de aves que son susceptibles de ser contagiadas por gripe aviar, pues que se tenga un limpiado excesivo o extraordinario de manos, de todos los utensilios que puedas utilizar, porque al final somos los humanos los que debemos de prevenir que esto no termine en ser una cadena de contagios de humano a humano. Bueno, también desde el desconocimiento, ¿no? Hemos visto por un lado ese mapa que nos enseñaba Nerea, que era, bueno, pues yo creo que reflejaba cómo se ha multiplicado la población de quebrantahuesos y que era unas imágenes muy esperanzadoras con las palabras de la veterinaria que ha dicho textualmente es un drama para las aves silvestres, ¿no? Entonces, bueno, pues choca una cosa con otra, no es que sean contradictorias, son perfectamente compatibles, ¿no? De que durante estos últimos años se ha trabajado bien, parece, en el caso de Aragón, con el quebrantahuesos, pero que ahora está llegando algo que no se conoce demasiado, que no se sabe muy bien de dónde viene y que puede causar problemas, ¿no? Ella decía que además estaba apareciendo que es una enfermedad que era de verano, creo que ha dicho, y estaba apareciendo en otras épocas como... De invierno, ha dicho que era de invierno y que se estaba dando pues ahora mismo como en primavera, en los polluelos, en un mes como abril, claro, que estamos a mitad de primavera. Entiendo que tendrán que analizar y que estudiar las personas que saben por qué está cambiando de época la aparición de esa enfermedad y a partir de ahí poder
poder tomar medidas, ¿no? Y poco más puedo aportar. Pues lo que está ocurriendo en esta primavera es que no llueve.